moderadores Óscar Sánchez y Maritza Silva. Les recomiendo nuevamente, favor diligenciar el listado de asistencia, el link lo encontrarán en el chat de la reunión. Y finalmente los dejo con una pequeña introducción de la doctora Maritza Silva, coordinadora del Grupo de Estudios Sectoriales del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública. Nuevamente bienvenidos y que disfruten nuestro seminario. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días para todos. En nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Oficina Asesora de Planeación y del Grupo de Estudios Sectoriales, les damos la bienvenida al Diálogos en Salud número 47, donde presentaremos el día de hoy el panorama general de las enfermedades huérfanas en el país. En Colombia, las enfermedades huérfanas o raras, definidas así por ser crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una prevalencia de 1 por cada 5.000 personas, son eventos en salud con difícil diagnóstico, limitado tratamiento, precios altos de medicamentos que impactan económicamente al sistema de salud. Estas enfermedades reguladas mediante la Ley 1392 de 2010 y otras complementarias ponen al país en un nivel de avance importante, dado que involucran muchos aspectos que favorecen los procesos de salud. Sin embargo, en la actualidad, casi 10 años después de la expedición de la ley, los pacientes y sus familias afrontan aún diversidad de barreras antes y después del diagnóstico, situaciones que afectan directamente la calidad de vida de estas personas. Por esta razón, el día de hoy, la Oficina de Planeación y Grupo de Estudios Sectoriales quiso explorar el estado actual de las enfermedades huérfanas en Colombia, cómo ha sido su avance en los últimos años y cuáles son los principales retos tanto para el gobierno nacional, para las asociaciones científicas, para los pacientes, las familias, y quisimos poner este tema, como les decimos, para reflexionar frente a las enfermedades huérfanas, y para tal fin nos acompaña hoy, en el inicio, como lo mencionaba Mauricio, la doctora Nubia Esperanza Bautista, médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, con especialidad en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como subdirectora encargada de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social. Se ha desempeñado como coordinadora del Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental, liderando diferentes procesos de formulación e implementación de política pública. Ha sido catedrática en la Maestría de Salud Mental Comunitaria de la Universidad del Bosque en Bogotá y actualmente ha participado en diversas investigaciones y estudios en salud mental. A continuación, una breve introducción de la sesión para el día de hoy a cargo del doctor Óscar Sánchez, investigador del Grupo de Estudios Sectoriales de... Le doy la palabra a Óscar y paso seguido a la doctora Nubia. Muy buenos días para todos y para todos. Bienvenidos a este nuevo evento de Diálogos en Salud, en el cual se abordará un tema que es de gran importancia para personas y familias, para la sociedad y para el Estado. Este tema, del cual se puede afirmar que tiene grandes particularidades y requiere de abordajes diferenciales, que es el de las enfermedades huérfanas. Las enfermedades huérfanas han sido definidas en nuestra normatividad como aquellas crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. Comprenden las enfermedades raras, las ultrahuérfanas y olvidadas. Entre múltiples características tienen estas las de ser de baja prevalencia y alto costo en su atención, a lo que se asocian grandes vacíos de conocimiento, debilidades en cuanto a capacidades para su manejo y cuidado, e incidencia en las personas que las padecen y sus familias o cuidadores o cuidadoras. Afortunadamente, a pesar de la falta de conocimiento a nivel social, en Colombia, en ciertos sectores, la academia y la institucionalidad ha ido avanzando el saber de la existencia de estas y de la conciencia de que existen miles de personas que las padecen, que al igual que el resto de colombianos, merecen
que se les reconozca y se les incluya con sus particularidades y necesidades específicas dentro de los procesos de concreción y realización del derecho fundamental a la salud, con la finalidad de mejorar en todo lo posible sus condiciones de vida. En consecuencia, hoy existen diferentes normas que han trazado derroteros de reconocimiento y de lineamientos para el abordaje desde el Sistema General de Seguridad Social en Salud en relación con estas patologías y las personas que las padecen. Es así que se cuenta con la Ley 1392 del 2010, que en su totalidad está enfocada en el tema, lo planteado en el artículo 140 de la Ley 1438 de 2011, y la inclusión en el artículo 11 de la Ley Estatutaria de las personas que sufren enfermedades huérfanas dentro de los sujetos de especial protección. Quiero comentar que un referente que avivó el evento que hoy nos congrega fue el libro escrito por el doctor Germán Escobar Morales titulado "Para que las enfermedades huérfanas dejen de estar huérfanas en Colombia", en el cual el autor, quien ha manifestado en este texto una gran sensibilidad por el tema y una gran empatía humanística con todas aquellas personas que él denomina nuestros pacientes, nos muestra él un importante panorama de la evolución de reconocimiento e inclusión de estos y de las enfermedades huérfanas en el sistema de salud, con sus avances y logros, con las múltiples barreras y dificultades asociadas al reconocimiento, al financiamiento, a la disposición de centros de atención, a la preparación del talento humano, al acceso a la atención médica y hospitalaria y a la provisión de medicamentos, entre otros. Y por supuesto allí también nos indica el autor que hay muchos obstáculos por vencer y aún grandes retos y caminos por trasegar. Los anteriores planteamientos cuentan adicionalmente con un prólogo hecho por el hoy ministro, doctor Fernando Ruiz Gómez, en el cual, además de presentar elementos complementarios sobre el tema y su inserción en la agenda pública en salud, destaca cómo un funcionario público puede rescatar su experiencia y asumir posturas aún críticas y propositivas. Pues allí dice el ministro, abro comillas, se hace una crítica profunda pero constructiva a temas tan sustanciales como el abordaje de la fragmentación en la atención de servicios, las propias limitaciones de financiamiento y los efectos de los determinantes sociales de la salud. Cierro comillas. Para complementar este hecho motivante contenido en el libro mencionado, este evento incluye, antes de la intervención del doctor Escobar, una presentación con elementos técnicos por parte de la doctora Nubia Bautista de la Dirección de Promoción y Prevención, quien nos pondrá en contexto con elementos de definición, caracterización, marco normativo y líneas estratégicas desde la política que impulsa el Ministerio de Salud y Protección Social. También, y después de los planteamientos del doctor Escobar, podremos escuchar a la doctora Adriana Roballo, directora del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, quien nos aportará elementos para la comprensión de la realidad sectorial para afrontar este reto de la atención de las enfermedades huérfanas, teniendo en cuenta el papel de un componente esencial cuando se trata de la salud, el del conocimiento y las tecnologías. Para
terminar, quiero decir que en el grupo de estudios y evaluación de política pública de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio, este texto del doctor Germán Escobar nos llevó a conocer sobre el asunto y más allá a compartir de alguna manera experiencias duras asociadas, pues el doctor Germán, además de los planteamientos del desarrollo de la política pública asociada, nos muestra vivencias de seres que han tenido que enfrentar y sortear esta dura realidad. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a la doctora Nubia Bautista. Muy buenos días para todos. En nombre de la Dirección de Promoción y Prevención, agradecemos este espacio para comentar generalidades de contexto de un grupo de enfermedades de enorme interés que coloca muchos retos al sistema de salud, que también nos enfrenta a retos de política pública para garantizar el ejercicio del derecho a la salud de muchas personas con las enfermedades cuyas características ya hemos escuchado y que vamos a explicar un poco más a profundidad en esta presentación de contexto. Así que muchas gracias por esta invitación porque es un espacio que nos ayuda a seguir creciendo en la formulación e implementación de políticas públicas basadas en la evidencia. Siguiente, por favor. Esta breve presentación, que tardará aproximadamente 15 minutos, abordará la definición de enfermedades huérfanas, la caracterización de estas enfermedades hoy en el país, el marco normativo del que disponemos y los avances y retos que afrontamos. Siguiente, por favor. La definición ya la escuchamos hoy, aquellas enfermedades crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una prevalencia menor a 1 por cada 5.000 personas. Y aquí en este grupo, así lo dice la ley 1392 del 2010, que es nuestra ley de enfermedades huérfanas, se encuentran las enfermedades raras, las ultra huérfanas y las olvidadas. Siguiente, por favor. Vamos a especificar un poco más cuáles son los contenidos de esta definición. ¿Qué quiere decir enfermedades crónicamente debilitantes? Son aquellas que intervienen significativamente con la calidad de vida y con las actividades cotidianas o la posibilidad de movilizarse. Afecta las capacidades físicas restringiéndolas de manera severa, de manera que la persona requiere asistencia permanente. Generan dependencia y discapacidad, con frecuencia son progresivas e inician usualmente en la niñez, afectando seriamente la salud y también, digamos, generando una alta carga de cuidado en la familia. Cuando decimos que es grave, nos referimos al grado de descompensación fisiológica o de pérdida de la función de uno o de más sistemas, que en este caso es alta, con probabilidad de muerte y necesidad de intervención por el alto grado de deterioro. Esta condición de gravedad en general está dada por un concepto clínico. Cuando decimos que amenazan la vida, decimos que efectivamente producen una alta letalidad y que la relación porcentual entre muertes y casos de enfermedad es alta, generando en muchas ocasiones muerte prematura, ya que aparecen, como hemos dicho, en la primera infancia. Y cuando decimos que tienen una prevalencia menor a 1 por cada 5.000 personas, hablamos de la proporción de personas que en un área geográfica, en este caso nuestro país, y en un periodo de tiempo establecido sufren esta enfermedad. Esta es la caracterización de enfermedades huérfanas hoy en Colombia. Observamos una pirámide poblacional. Encontramos en ella que en las primeras edades de la vida, particularmente hasta los 19, hay una proporción importante tanto en hombres como en mujeres y que a medida que va aumentando la edad son las mujeres las más afectadas. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de enfermedades huérfanas, que son enfermedades
poco frecuentes. En todo caso, hay algunas que son obviamente más frecuentes que otras. En nuestro país, las 5 más importantes son la esclerosis múltiple, el déficit congénito del factor 8, que es un tipo de hemofilia, enfermedad de von Willebrand, también un tipo de hemofilia, el síndrome de Guillain-Barré, que es una condición del sistema nervioso periférico, y la miastenia grave, que es una condición que afecta el tono y la fuerza muscular. Siguiente, por favor. Y este es el número de personas huérfanas de acuerdo a la EPS que los asegura. Observamos que son Sura, Sanitas, 9 EPS, Comeva y Salud Total la que tienen la mayor proporción de los casos. Siguiente, por favor. Y cuando observamos la procedencia geográfica de las personas afectadas por enfermedades huérfanas, encontramos que, por supuesto, están en las zonas de mayor densidad poblacional, como Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Atlántico y Bolívar. Aquí también sucede un fenómeno, y es que muchas personas que, por ejemplo, viven en una zona, en una cabecera municipal pequeña o en una zona rural o rural dispersa, deben desplazarse y empezar a vivir en una ciudad para poder acceder a los servicios de salud altamente especializados que requiere la atención de una enfermedad huérfana. Siguiente, por favor. Ok. Vamos entonces a mencionar un poco del marco normativo y de los hitos de política que el país ha transitado para lograr el abordaje integral de las enfermedades huérfanas. En el 2010 se da un gran hito con la expedición de la ley 1392 del 2010, y seguidamente ahí estuvo muy cerca en el tiempo la expedición de la ley 1438 del 2011, donde se consolida la definición de enfermedades huérfanas que ya hemos venido hablando, y se definen algunos elementos trazadores de política para la gestión de la atención integral de estas personas. Luego de este hito también se sientan las bases del sistema de información que hoy tenemos, y en el 2013 se da el Censo Nacional, que ya nos da una perspectiva de quiénes son las personas que tienen estas enfermedades huérfanas, dónde se encuentran, qué edades tienen, cuáles son sus características sociodemográficas y, por supuesto, qué condiciones padecen. Con la ley estatutaria se marca otro hito muy importante, y tiene que ver con definir a las personas con enfermedades huérfanas como sujetos de especial protección, eh, reiterando la importancia de la garantía del acceso al derecho a la salud y a la atención integral que esta condición requiere, que además excede las tecnologías, procedimientos e intervenciones que tenemos en el plan de beneficios o fuera de él, porque las necesidades de las personas con enfermedades huérfanas también tocan los temas relacionados con discapacidad, con inclusión social, particularmente laboral y educativa, con acceso a apoyos sociales y psicosociales, particularmente para sus familias, para ellos y sus familias. Entonces, la ley estatutaria reitera nuevamente que las personas con enfermedades huérfanas son sujetos de especial protección. Allí también el Instituto Nacional de Salud expide una circular relacionada con todos los temas de registro, y se continúa consolidando el sistema de información. En el 2017 aparece el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública, que es el que nos permite hoy tener un registro mucho más detallado y más actualizado acerca de las personas con enfermedades huérfanas en el país. También se expide ya en el 2018 toda la normatividad relacionada con los centros de referencia, que son una, una posibilidad, digamos, que distintos sistemas de salud han colocado como trascendental en la atención, y es que existan centros altamente especializados y con las capacidades necesarias para hacer el abordaje integral desde el diagnóstico hasta el tratamiento y la paliación de las personas con enfermedades huérfanas y sus familias.
En el 2019 se consolida el registro nacional con el que estamos operando hoy y se aborda lo que tiene que ver con el listado de enfermedades huérfanas, que nos permite definir en el país cuáles son estas enfermedades. Ahora estamos en proceso de actualización de estas enfermedades y cuáles son sus pruebas diagnósticas. Esta normatividad y estos hitos de política ha permitido que el país tenga un avance importante en reconocer cuál es la situación de las personas con enfermedades huérfanas, pero también plantea nuevos retos en cuanto a la garantía de la atención efectiva, de la atención oportuna y con calidad. Siguiente, por favor. En este sentido, tenemos unos logros muy importantes. Tenemos el Registro Nacional de Enfermedades Huérfanas que ya mencionábamos. Les pido disculpas porque este dato está actualizado a julio, pero el dato más reciente, el de octubre, nos dice que hay más de 63,000 personas en el registro, en el Registro Nacional de Enfermedades Huérfanas. Tenemos un listado, como lo comentábamos, que actualmente incluye 2,190 enfermedades. Con los criterios que hemos mencionado y sus pruebas diagnósticas, este listado está en proceso de actualización. Hemos desplegado mecanismos de financiación de los tratamientos a través de la protección colectiva brindada por la unidad de pago por capitación y por los presupuestos máximos, que fue una resolución que se generó a final del año anterior y que busca optimizar la gestión de las EPS relacionada con las enfermedades huérfanas, estableciendo, digamos, distintos tipos de control a lo largo del proceso de atención, verificando y garantizando, digamos, que el diagnóstico esté comprobado para poder prescribir todas las tecnologías de diagnóstico y tratamiento que una persona requiera. También se ha previsto como mecanismo de financiación el mecanismo individual que se da a través de las tecnologías no PBS y que se prescribe a través de MIPRES. Tenemos un cuarto logro muy importante, que es un logro además realmente conjunto con la sociedad civil y con el ejercicio constante de abogacía y de veeduría que ellos ejercen en este tipo de gestión para este tipo particular de enfermedades, y es la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas, que como decimos es una instancia de participación social e incidencia política. Allí aproximadamente 40 organizaciones de usuarios, organizaciones científicas, universidades, secretarías de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud participan de manera que hacen una reflexión constante acerca de los avances que ha tenido el país en esta materia. Y tenemos finalmente un ejercicio que hemos venido desarrollando desde el 2019, que es definir las líneas estratégicas de gestión de enfermedades huérfanas. Este es un ejercicio que se encuentra actualmente en su curso. Sabemos que hay unos grupos grandes de acciones que deben adelantarse para gestionar adecuadamente este tipo de enfermedades, como la gestión de información, la atención integral en salud, la gestión de medicamentos y tecnologías, el apoyo sociosanitario por las necesidades amplias que tienen las personas y sus familias que ya comentábamos, la gestión del conocimiento y la investigación y la participación social y comunitaria. Este es un ejercicio que se encuentra actualmente en revisión por parte de expertos académicos, de la sociedad civil y de los distintos equipos técnicos del ministerio que participan en el tema. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos unos retos importantes. Estos son solamente algunos hitos. El principal es el Plan Nacional de Enfermedades Huérfanas, que es un instrumento de política que recoge esas líneas de gestión que acabo de mencionar y les da una trascendencia mayor, de manera que pueda considerarse un instrumento estratégico que el país pueda seguir como ruta de aquí en adelante para la gestión de las enfermedades huérfanas, que recojan los aprendizajes, las lecciones aprendidas de estos 10 años después de la expedición de la ley,
y que pueda optimizar y cerrar las brechas que hemos podido caracterizar muy bien con los distintos actores interesados en el tema. Este plan incluirá metas, acciones a corto, mediano plazo, por supuesto responsables, y, como mencionaba, recogerá las líneas de gestión que ya hemos mencionado. Actualmente estamos también trabajando en la actualización del listado. De acuerdo a la nominación de distintas sociedades científicas, existen 40 patologías nominadas y 35 patologías cuya prueba diagnóstica debe ser definida. Esto lo estamos trabajando a través de la plataforma Mi Vox Populi, de manera que podamos generar el proceso metodológicamente más sólido y, digamos, transparente. Para 2021 tenemos distintos retos, aparte de la consolidación del Plan Nacional y su puesta en marcha, el de generar la ruta de atención integral para personas con enfermedades huérfanas, que estaba prevista en la resolución 3202, y promover una mayor habilitación de los centros de referencia, pues si bien la legislación o la reglamentación al respecto ya está expedida, claramente falta generar mejores incentivos para la habilitación de estos centros de referencia. Y, digamos, a mediano plazo, en 2022, consolidar el sistema de información de manera que logremos un acceso mucho más rápido, que el sistema de información no se constituya en una brecha de acceso para las personas con enfermedades huérfanas y sus familias, ya que en muchos casos las demoras constituyen, digamos, deterioros graves en la salud e incluso riesgos para la vida misma. Entonces, estos son, digamos que la presentación de contexto que hemos colocado para la apertura de este espacio. Reiteramos nuestro agradecimiento y la importancia de tratar este tema, de reconocerlo como prioridad de salud pública y de seguir aunando esfuerzos, ya que realmente la gestión de este tipo de enfermedades requiere estrategias innovadoras y basadas en la evidencia para lograr el éxito que queremos. Muchísimas gracias. Doctora Nubia, muchísimas gracias por su participación, por esta información tan importante y valiosa. Vamos a retomar más adelante en el conversatorio seguramente todos estos temas y profundizar en algunos componentes de interés. A continuación, damos la bienvenida al doctor Germán Escobar. El doctor Germán Escobar es médico cirujano, cuenta con una maestría en salud pública. Actualmente se desempeña como jefe de gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social. Se ha desempeñado como director del proyecto de salud de Propacífico. Durante 5 años ejerció primero el cargo de asesor del ministro de Salud y luego jefe de la Oficina de Calidad del Ministerio de Salud. Desde ambas posiciones lideró y coordinó la política de enfermedades huérfanas del país y calidad en salud. Se ha desempeñado como docente de hora cátedra en la Universidad ICESI en el pregrado de Medicina. Doctor Escobar, bienvenido. Lo invitamos a abrir la cámara y invito a Oscar también a abrir la cámara para hacer algunas preguntas para que nos cuente de su libro. Agradecerle de nuevo, pues, aceptar nuestra invitación para compartir el libro para que las enfermedades huérfanas dejen de estar huérfanas en Colombia. Doctor Germán. Muchas gracias, doctora Maritza. Muchas gracias, Oscar, y a todos los conectados. Digamos, esta parte de la sesión y que nos contara cuál fue su motivación para escribir el libro y a quién va dirigido. Bueno, es una muy buena pregunta, un muy buen punto de partida y tiene que ver un poco con la presentación y mi experiencia laboral. Por razones azarosas del destino, terminé en el tema de enfermedades huérfanas siendo en ese entonces asesor del despacho del entonces ministro Gaviria y terminé inmerso en este tema, pero cautivado al mismo tiempo. Y durante 5 años en ese primer Ministerio de Salud mío, pudimos realizar distintas acciones entre todas las áreas del ministerio en torno a la política pública, pero también pude conocer de primera mano la experiencia de los pacientes, las dificultades, ¿por qué no?,
de los pacientes para acceder a los servicios y para garantizarse el derecho a la salud de los mismos. Y una vez salgo del gobierno, me surgió la inquietud de cómo lograr unir ese rompecabezas de elementos, circunstancias, situaciones que hacen parte de la vida de los pacientes, que hacen parte de un tránsito de política pública amplio y largo, cómo lograr unirlo en torno a una narrativa única. Y esa fue la motivación principal del libro, poder unir ese rompecabezas, contar una historia no contada desde esta perspectiva y lograr colocarlo en un hilo narrativo único, consecuente y sistemático. Pero sobre todo, poderlo transmitir de manera sencilla, simple y cotidiana a los pacientes. De ahí que el libro esté dirigido, el principal público son nuestros pacientes, sus familias, sus cuidadores y, ¿por qué no?, los profesionales de la salud en formación y la población en general. Por eso el lenguaje del libro intenta ser muy sencillo, intenta ser cotidiano, simple. Y traigo en este punto algo sobre este espacio de diálogos en salud que habla de evidencia. Este libro, parte de la motivación de este libro era llevar la evidencia, en este caso de política pública, de salud pública, al lenguaje y al entendimiento de la gente. Yo diría, es evidencia para la gente. Y eso es parte de la motivación de haberlo escrito. Finalmente, para redondear la respuesta, yo diría que este libro es un esfuerzo de documentar una historia que tiene múltiples aristas, que tiene múltiples matices y que no ha sido muy contada desde esta perspectiva. Nosotros vemos bastantes publicaciones, no podría decir que muchas, pero sí bastantes publicaciones desde la dimensión científica, por supuesto, desde la dimensión técnica, por supuesto, y tiene mucho de científico y de técnico, desde la dimensión incluso propia del paciente, pero muy poca, casi nula evidencia, y sobre todo de esta manera narrada, desde el logro colectivo. Esto no es un logro de gobierno, es un logro colectivo de país, desde esa ruta que un país se ha trazado a partir de una ley y desde esa obtención que ya vamos a entrar en esos detalles, de esa obtención de ganancias y de esos retos por delante que tiene una sociedad, en este caso la nuestra, que es a la que se refiere el libro. Doctor Germán, dado ese abrebocas y teniendo presente que hay un importante público que nos está acompañando y que seguramente ya empiezan a tener el interés en leer el libro, ¿por qué no nos hace una pequeña reseña del contenido? Bien, el libro, gracias, Oscar. El libro estructura a partir de 4 ejes o líneas que se derivan de la ley 1392 citada tanto por tu introducción como por el contexto de la doctora Nubia. Esas líneas que vienen de la ley son unos ejes, unas rutas de política pública en donde el país ha tenido avances y tiene en este momento retos mayúsculos. A saber, la línea de gestión de la información, la línea de lo que yo llamo la infraestructura para la salud, esto es redes de atención de salud, centros de referencia, los centros asistenciales y el talento humano en salud relacionado con los mismos, una línea un poco más de gestión integral del riesgo, y esto tiene que ver en parte con la interlocución entre los distintos agentes de salud, y una línea muy importante que lo mencionaste, Oscar, y lo mencionó la doctora Nubia, una línea de financiación, que es un reto, en este momento representa más que avances, retos muy significativos, no solo para el sistema sanitario colombiano, el sistema de protección social colombiano, sino para todos los sistemas de esta índole del mundo. No hemos resuelto ese dilema todavía en el mundo en enfermedades huérfanas y prácticamente en ningún grupo de riesgo.
Y estas líneas se acompañan de dos que yo diría parten un poco más de la experiencia propia en esos 5 años y un poco más. Y tiene que ver con lo que yo llamo, hay un capítulo que se llama la historia no contada, la historia no narrada, la historia que no está en los libros, y es como, es un recuento un poco más de ese escenario que debió, de esa unión de fuerzas que debió haberse hecho alrededor de un espacio que, como lo dijo la doctora Nubia, queremos fortalecer y estamos fortaleciendo en este momento, de diálogo, de interlocución, que es la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas. Y ese fue otro de los hitos, un hito no narrado, porque no está en ninguna norma hasta el momento. Queremos, de hecho, reglamentarlo, pero es fundamental porque ha apalancado todo lo que ha sucedido en el país. Y ese capítulo de esa historia no narrada de lo que no está, busca reconocer el enorme esfuerzo, por ejemplo, de la sociedad civil, de las asociaciones de pacientes, de una serie de luchadores y luchadoras diarias por respetar ese derecho, por garantizar ese derecho a la salud. Ahí se recoge un poco esto casi que de manera transversal y finalmente terminamos con, con un capítulo donde abordamos, como lo dijo Maritza, un poco los retos en el futuro inmediato, a mediano y largo plazo, los retos que tenemos como país, los retos que tenemos como sociedad, no solamente los retos que tenemos como gobierno. Y este libro se acompaña, y creo que Oscar, hiciste una introducción muy poderosa y muy amplia sobre cómo el libro busca sensibilizar y darle rostro también humano a una problemática que desde el abordaje de política pública o desde el abordaje científico o desde el abordaje técnico a veces es como que se desdibuja un poco ese componente humano que tiene el tema y que es muy profundo. De tal manera que entre estos capítulos hay unas historias de lo que yo llamo una realidad novelada y se fundamentan en historias que conocí a lo largo de estos años. Por supuesto que no son exactamente las mismas que se novelaron en el libro, pero que son historias al final que hablan un poco de esa, como lo digo yo, como lo dije, de esa profundidad humana que está contenida en este tema. Hay unas historias que hablan un poco más de la dificultad al enfrentarse a un diagnóstico. Hay dos historias que están más relacionadas un poco con la muerte, que hace parte de estos procesos y por supuesto es uno de los aspectos más fuertes de abordar. Pero hay otra historia en particular que yo resalto mucho y que disfruté mucho escribiendo, que habla de superación, que habla de resiliencia, que habla de la capacidad de sobreponerse a la discapacidad, como veíamos en las cifras de la introducción de la doctora Nubia, pues estas enfermedades generan una discapacidad importante. Y esa historia, por ejemplo, está inspirada en una funcionaria de un territorio que a mí me ha parecido un ejemplo de vida porque ha liderado un proceso desde la función pública a pesar de una discapacidad importante y él quería trasladarlo, como lo digo, a una realidad novelada un poco más tal vez literaria, pero para que tuviéramos un poco esa esperanza y ese ejemplo de vida que diariamente los pacientes nos dan. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Germán. Precisamente en eso último que usted comenta, digamos de los retos que tiene el sistema de salud para, me voy a enfocar en la parte de humanización, digamos en materia de talento humano en salud, ¿qué se debería hacer para mejorar la prestación de los servicios justamente para resolver esas necesidades tan particulares y profundas de las personas y las familias que enfrentan las enfermedades huérfanas? Muy importante esa pregunta y la voy a responder desde el libro, pero también desde un aspecto importante que ya veo que puedas irse vinculando a una segunda edición del libro. Entonces, lo primero es, el libro tiene un tema fundamental y un capítulo importante que tiene que ver con lo que normativamente hemos llamado centros de referencia, que pudiera uno encontrarle algunas connotaciones
técnicas y reglamentarias distintas. Por ejemplo, pudiera uno irse por centros más de excelencia o por centros o por redes de referencia. Pero independientemente de esa discusión, que es bastante técnica y a veces engorrosa, lo que se propone en el libro, y que yo creo que es una ruta que este ministerio ha tratado de construir y que todavía nos falta tal vez llegar y hacer ese clic para que eso se pueda implementar de manera masiva en el sistema, es ese balance entre un centro que concentre a los pacientes y tenga una curva de aprendizaje para el talento humano en salud, que tenga características de talento humano en salud coordinado, articulado y multidisciplinario, pero que también esté acompañado de unos centros, podríamos llamarlos satélite, unos centros más pequeños de atención más para la sospecha diagnóstica y el seguimiento. Y por supuesto esto también en el marco de la interdisciplinariedad. Este esquema, dibujado a grandes rasgos, esto tiene muchos más detalles, es un poco la propuesta del libro, y la propuesta que esa nace de una evidencia fuerte en salud pública, no solo en enfermedades huérfanas, pero sí en otros grupos de riesgo, que ya está de alguna manera aprobada en algunos escenarios por fuera de Colombia, y en Colombia incluso hay algunos programas que han puesto esta estructura y ha funcionado muy bien. Y aquí me voy a complementar, como lo dije, la otra parte que no está necesariamente en el libro, porque nace de nuestra experiencia en estos meses, después del lanzamiento del libro, en pandemia. Y en pandemia hemos aprendido, hemos fortalecido este concepto de los equipos multidisciplinarios de salud, y de hecho hay una resolución que salió este año durante la pandemia que aborda los equipos multidisciplinarios de la salud, y yo creo que ahí está parte de la clave también del abordaje en enfermedades huérfanas. Insisto, con unas connotaciones particulares. Deben ser equipos altamente coordinados, articulados, y deben ser equipos, en este caso, lo suficientemente resolutivos para que, a partir de la sospecha diagnóstica, la gestión del caso, en este caso no es necesariamente una gestión global de riesgo, sino la gestión del caso, permita la navegación de los pacientes rápida y de manera expedita a unos centros de referencia, a unos centros. Se cerró el micrófono. Ok, gracias. Sí, no había sonido. ¿Hay sonido ya? Ya. Yo no estoy escuchando, no sé, Oscar, ¿escucha? Sí, sí, estoy escuchando. Se escucha. Adelante, doctor, sí, lo Sí, escuchamos. se cerró un momentico, unos segundos, solamente fueron unos segundos, pero ya se escucha. Pero nuevamente se me cerró. Bueno, entonces les decía, esta gestión del caso a través de estos equipos multidisciplinarios de salud buscan que la gestión del caso permita que el paciente navegue rápidamente a un escenario especializado, porque en el caso de las enfermedades huérfanas, no en la población general, en el caso de las enfermedades huérfanas necesitamos la concurrencia rápida y oportuna de un escenario clínico altamente especializado para la confirmación diagnóstica o la realización diagnóstica, el inicio de tratamiento, y a partir ya de ese punto de el tratamiento de los pacientes, ya uno pueda hacer una contrarreferencia o una derivación de nuevo a niveles ya de menor complejidad para el seguimiento del caso y estar haciendo un tratamiento bidireccional en los momentos que se requiera. Ese es un poco el esquema que se propone a partir del fortalecimiento de talento humano en salud, y creo que lo hemos venido aprendiendo de mejor manera, como lo digo, en la pandemia, donde ya se pusieron en marcha este tipo de equipos. Doctor Germán, dado este panorama y teniendo en cuenta el libro,
Al final de usted plantea que debería haber cambios normativos. Por su experiencia, ¿cuáles serían los elementos fundamentales a abordar en esos cambios? Yo creo que nuestro marco grande, en este caso legal, legislativo, que es la Ley 1392, ha cumplido un papel destacadísimo en la hoja de ruta que ha tenido este país en enfermedades huérfanas. Dicho lo anterior, es una ley que ya cumplió 10 años, que en el momento en que se hizo teníamos un sistema de salud y un sistema de protección social un tanto distinto. Ha pasado mucho desde 2010 en esta última década. Por ejemplo, la mencionada Ley Estatutaria en Salud, que ha sido uno de los hitos más importantes en estos 26 años de este modelo de salud. Y a partir de la reglamentación de la ley estatutaria ha surgido una gran cantidad de instrumentos e incluso instituciones, ha cambiado la institucionalidad alrededor del sector salud, por lo cual yo invito al país en general a que reflexionemos sobre un marco legal actualizado, con un enfoque además que, aunque está contenido de alguna manera en la ley 1392, creo que debe fortalecerse especialmente en este momento, y es un enfoque transsectorial. Es un enfoque en donde los pacientes con enfermedades huérfanas, por sus vulnerabilidades biológicas y por las vulnerabilidades socioeconómicas directas o indirectas, producto o no de las enfermedades huérfanas, muchas de las cuales son el mismo producto de la enfermedad, como trampa de pobreza, requieren de un acompañamiento de otros sectores muy fuerte, de sectores como educación, para su vinculación educativa, laboral, para su vinculación laboral, transporte, vivienda, cultura. De ahí que si lográramos llevar la visión sanitaria a una visión más amplia y holística de salud pública, eso sería realmente un aporte muy poderoso para las necesidades de los pacientes, y creo que eso debería realizarse desde el marco legal y reglamentario. Ese es un ajuste que yo considero imperativo. Y por otro lado, ya entrando a nuestro sector, pues como lo mencioné, creo que hay unos retos muy importantes en ese modelo de redes, en ese modelo de centros de referencia. Creo importante que nos pensemos esa reglamentación, esa normatividad, y eso nos lleva a preguntas a veces más estructurales acerca de incentivos para que esto se dé. Son preguntas que ya tienen que ver un poco con la arquitectura del sistema de salud, razón por la cual, para pensarnos eso, es que la doctora Nubia mencionó, hemos iniciado o ampliado mejor, ampliado los diálogos que teníamos con la sociedad civil, unas mesas complementarias, por ejemplo, con académicos, unas mesas con expertos, y siempre fortalecer el diálogo con los pacientes y las asociaciones de pacientes para poder ir resolviendo esas dudas sobre ese modelo y cómo conformamos ese modelo que permita la oportunidad de la continuidad en el tratamiento. Muchísimas gracias, doctor Germán. Cerramos este bloque. Los invitamos a todos a descargar el libro. En este momento tenemos el enlace colocado en el chat. Allí pueden descargar el libro y ya conocer al detalle esto que nos compartió el doctor Germán en esta sesión. Mil gracias. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Adriana Roballo. La doctora Adriana Roballo García es médica cirujana de la Universidad Nacional, especialista clínica en medicina interna y nefrología de la Universidad Javeriana, especialista en economía social de la Universidad de los Andes, especialista en gerencia de salud pública y salud ocupacional y epidemiología de la Universidad del Rosario, Universidad CES. Actualmente adelanta estudios de maestría en efectividad clínica y sanitaria de la Universidad de Buenos Aires.
Cuenta con más de 20 años de experiencia clínica, académica, investigativa, administrativa y directiva como miembro de diferentes juntas directivas del país, entre las que se destacan presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial entre 2016 y 2018 y secretaria general de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas 2018. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS. Le damos la bienvenida, doctora Adriana, tiene la palabra. Doctora Maritza, buenos días. Asistentes, que creo que conozco muchos de ustedes, buenos días. Muchas gracias pues por disponer de este espacio y muchas gracias al Ministerio, al doctor Germán, a la doctora Maritza por la gentil invitación. Entonces, pues tengo una presentación corta, siguiendo un poco el tema que me sugirieron, y pues quisiera empezar con esta, es el papel de las tecnologías de salud en las enfermedades huérfanas. Este tema, cuando lo empezamos a pensar, pues dice mucho y dice todo. Las enfermedades huérfanas se tratan con tecnologías, lo que ya nos han mencionado. No todas las enfermedades tienen tratamiento, pero algunos de estos tratamientos, como han sido desarrollados para gente tan escasa, tan poca gente, juega un papel muy importante. Y mirando el libro del doctor Germán, que creo que ya me lo he leído como 2 veces, hace unos días y de nuevo en los días anteriores, hay una frase que me puso a pensar y dice el doctor Germán: el entendimiento de que nuestros pacientes con enfermedades huérfanas son distintos a la población general, pues su diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, inclusión social, educativa, laboral y cultural presentan retos mayúsculos precisamente por el escaso conocimiento a su alrededor y las fuertes repercusiones sobre el estado de salud y la funcionalidad de esas patologías causan sobre ellos. Esto me puso a pensar en varias cosas, y él lo dice en esta frase, contempla mucho de lo que tiene que ver con las tecnologías y con la evaluación de estas tecnologías. Tratar las enfermedades huérfanas es la posibilidad de desarrollarlo, como le dice él, en grupos multidisciplinares, con centros de atención, con mucha integración, pero también involucra que se puedan hacer las evaluaciones correctas. Muchas veces no hay más alternativas que esto, y esto tiene que ver con la evaluación de las tecnologías. Hay tecnologías para el diagnóstico, hay tecnologías para el tratamiento, hay tecnologías para la rehabilitación. Los estudios que se hacen tienen que encontrar mucho en cuanto al conocimiento. A veces no es fácil encontrar la literatura, a veces no es fácil encontrar los desenlaces, pero también sabemos que si estas enfermedades no se tratan, las que tienen tratamiento, hay repercusiones que van a influir no únicamente sobre esa persona, sino también sobre la salud, sobre su familia y todo lo que les rodea. La siguiente, por favor. Esto pues ya me lo han dicho más de una cuenta. En el censo del 2013 y con la actualización que han hecho anualmente los reportes, ya vamos en más de 60.000 personas, según me enteré hace un rato. La siguiente, por favor. Y hay un par de puntos importantes que mencionar. Las agencias de evaluación de tecnologías, de alguna forma, tienen que proporcionar y ayudar a mirar las metodologías y la evidencia del valor. No es una cosa lo mismo que otra, y ese es el papel de las agencias, hacerlo de una forma sistemática, metódica, trazable y reproducible, hágalo quien lo haga. Y se tiene que hacer partícipes no únicamente a los médicos, no únicamente a los que pagan por esto, sino también a los pacientes y sus familias y a todas las partes en general que están interesadas del sistema de salud y la sociedad. Las tecnologías de salud, ¿qué son? Son los dispositivos, los medicamentos, los implantables, los procedimientos que están relacionados con el cumplimiento del objetivo preventivo terapéutico del sistema, y esta definición sale desde el año 2011 en el Ministerio de Salud y Protección Social. La siguiente, por favor. Y está muy en consonancia. Esto no, de la evaluación de tecnologías, no es un tema nuevo. Este tema se ocupa desde los años 70 en Estados Unidos, después pasó a Europa. En Estados Unidos de alguna forma retrocedió y quedó de una forma muy propia de las diferentes instituciones prestadoras de salud y los diferentes aseguradores, pero en el resto del mundo prácticamente que es un movimiento mundial. Durante los últimos años se reunieron las diferentes entidades que tratan acerca de la evaluación de tecnologías, y se hizo un task force en que reúne prácticamente todas las redes. Está el HTA, está el HTAI, está INATA, que reúne todas las agencias oficiales, ISPOR y todas las redes regionales. Y se dice que una evaluación de tecnologías es la evaluación de tecnologías en salud
que es un proceso multidisciplinar que utiliza métodos explícitos para determinar el valor de una tecnología de salud en diferentes puntos de su ciclo de vida, y el propósito al final es informar la toma de decisiones para promover un sistema de salud equitativo, eficiente y de alta calidad. Con respecto a esto hay varias notas, que precisamente pues, una tecnología sirve para diagnosticar o tratar afecciones médicas, para proporcionar rehabilitación, para organizar la prestación de la asistencia sanitaria y en definitiva que puede ser un dispositivo, medicamento, vacuna, procedimiento, programa o sistema. Es decir, tiene que ver todo en este punto con las enfermedades huérfanas en muchos aspectos. Lo otro es que de alguna forma también tiene que ser un proceso formal, sistemático y transparente que utiliza métodos diferentes de vanguardia, y precisamente porque estas enfermedades no son frecuentes, tampoco muchas veces se encuentra toda la información que uno quisiera. Y una nota adicional es que menciona que las dimensiones de valor para una tecnología de salud se pueden examinar examinando las consecuencias deseadas y no deseadas de ese uso. Entonces hay implicaciones, por un lado, de efectividad, de costo, efectividad, de seguridad, económicas, éticas, sociales, culturales, legales, aspectos organizativos y ambientales, y que en últimas, esta evaluación de tecnología se puede hacer en cualquier momento del ciclo de vida de las tecnologías, antes de su uso o después de su uso. La siguiente, por favor. Definitivamente, las evaluaciones de tecnologías tienen que ser un proceso multidisciplinar y tiene que incluir a todos los actores en los diferentes momentos del ciclo de vida, pero también tiene que ser un proceso muy transparente porque estos son temas muy sensibles, como lo hemos visto repetidamente. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el propósito del IES de alguna forma es dar respuestas a las necesidades del sistema en términos de evaluación de tecnologías y disminución de la variabilidad de la práctica clínica y de atención en salud. De alguna forma, no es suficiente con que el sistema cubra este tipo de tecnologías. También hay que decir cómo usarlas para evitar en muchos casos desperdicios y para evitar en muchos casos que se usen en gente que no tiene indicación, en gente que ya ha pasado su momento o que se use más tiempo de que es necesario y conveniente. La siguiente. Esto es un poco pues, lo que hace el instituto desde su creación por la ley 1438 del 2011, y básicamente es evaluar tecnologías y decir cómo se usan. La siguiente. Esto es un poco lo siguiente, pues la forma en que trabajamos en una forma multidisciplinar, como hacen la evaluación de tecnologías. Tenemos evidencia, datos del mundo real, como han mencionado bien el censo. La siguiente. Y un poco el marco normativo que ha regido desde que nació el instituto en sus diferentes momentos, bajando desde la creación del instituto en la 1438, el involucramiento posteriormente en mecanismos como la Comisión Nacional de Beneficios, Costos y Tarifas, después en el Plan de Desarrollo del año 2015-2018, que es la ley 1753 con el artículo 72 y que seguramente va a tener que ver mucho también con el tema de las enfermedades huérfanas. Después va un poco en el tránsito normativo hacia la modificación que tuvo este artículo, y en el último plan de desarrollo, que es del año pasado, en la ley 1955, que nuevamente involucra el tema de techos, aunque no directamente con el tema de enfermedades huérfanas, sí se empieza a hablar de valor y de valor terapéutico adicionalmente. La siguiente, por favor. Entonces, en últimas, las tecnologías son cualquier dispositivo, medicamento, procedimiento, forma de organizar los servicios de salud y demás, todo lo que sirva para manejar y mejorar la salud de la gente en una forma tanto individual como en una forma colectiva, y para eso hacemos estudios de efectividad y seguridad, evaluaciones económicas y análisis de impacto presupuestal, que sería un poco el ciclo de evaluación de tecnologías, y la anterior, o en su defecto, también se pueden hacer productos diferentes de síntesis de evidencia para poder decir cómo se usan las mismas. La siguiente, por favor. Y ahora sí, metiéndome muy de frente con el tema de la evaluación de tecnologías en enfermedades huérfanas, pues encontramos varias cosas interesantes.
El objetivo de estas evaluaciones de tecnologías en enfermedades huérfanas es respaldar las decisiones de la asistencia sanitaria y servir al diseño de políticas mediante información que sea objetiva a partir de la mejor evidencia disponible, y eso es lo que nosotros hacemos, buscarla. Con las diferentes tecnologías que ya les mencioné, y todas las evaluaciones de tecnología en salud tienen implicaciones no solamente médicas y de su uso y de los costos, sino que también tienen implicaciones sociales, éticas y legales de estas intervenciones. Y específicamente, una evaluación de tecnología en salud se puede utilizar para mirar qué terapia es más costo efectiva en una enfermedad rara, ultra rara, y demás, y actualizar y analizar de alguna forma también el costo relativo al beneficio de estos medicamentos para determinar la política de precios por un lado y por otro lado el reembolso de estos medicamentos huérfanos, de sus costos. La siguiente. Esto es el ejemplo de algunos estudios que ha hecho el instituto durante los últimos años, especialmente pues, para el ministerio, para mirar específicamente cómo se miran o se hace el diagnóstico específicamente para enfermedades huérfanas. Entonces acá hay una lista, esto está en los repositorios del instituto y pues de todo esto hay depósito en el ministerio. Muchas de estas o la mayoría se han trabajado con la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas, y acá hay una serie de estudios que se han hecho y para que se hace una forma adecuada los diagnósticos específicamente acá. La siguiente. Usos recientes. De alguna forma, no es únicamente cubrir la tecnología, como ya dije, sino también hacer un uso correcto de estas tecnologías para evitar desperdicios y tratar de propender por la eficiencia del gasto de salud. Recientemente hicimos para la Dirección de Medicamentos y Dispositivos del Ministerio un lineamiento para uso en Nusinersen. Este medicamento es de los más costosos del mundo y hay en este momento 2 tratamientos diferentes que superan. El uno llega a cerca de $1 millón por año y el otro puede ser cerca de $2 millones una vez en la vida. Entonces, esto se usa para atrofia medular espinal. De alguna forma, no me pregunten cómo, hubo una fuga de alguna información y un grupo de pacientes han ejercido una especial presión sobre este lineamiento y con el contrato de reciente suscripción se va a tratar de dar un poco de claridad acerca a los médicos y a los pacientes acerca de esto. Estos medicamentos y este tipo de patologías son muy sensibles, hay intereses de todo tipo, luego tienen que manejarse con mucho cuidado y con mucha transparencia en todos sus pasos. También se hizo un lineamiento para el Ministerio de Hacienda, que fue su financiador, para el uso del eculizumab. Esto se usa para hematuria paroxística nocturna y el síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, también es una patología que está muy disparada, a veces con unos criterios diagnósticos que rayan mucho en el área gris, en la que muchas veces uno puede pensar que no siempre está el diagnóstico correcto y se puede usar medicamento cuando no hay indicación precisa, por un lado, pero también cuando ya en algún punto no es útil y se podría hacer un switch o un cambio o una suspensión de la terapia. En este momento, con el contrato que estamos acabando con la Dirección de Regulación, Beneficios, Costos y Tarifas, estamos haciendo la revisión sistemática de exactitud diagnóstica para 5 enfermedades huérfanas, prácticamente todas relacionadas con hipertensión pulmonar, pero que por su exoticidad y su baja prevalencia acaban pues, denominadas como enfermedades huérfanas, y en el futuro cercano estamos mirando cómo vamos a hacer unos lineamientos para enfermedades huérfanas que seguramente tendrá que coordinarse también entre la ADRES y el Ministerio de Salud. Estos son algunos ejemplos, o sea, hay un trabajo previo y hay un trabajo a futuro. Algunas reflexiones que son muy necesarias. La evaluación de tecnologías sanitarias es un objeto de atención específica tanto de los científicos, de la parte directiva, de los diferentes agentes de nuestro sistema y de la sociedad en general. Es muy polémica, requiere una valoración y un análisis de diferentes perspectivas. Las evaluaciones económicas pueden contribuir mucho para mirar cómo se hace la mejor decisión y la mejor asignación de los recursos, y de alguna forma estos aspectos son muy relevantes en cuanto a la parte de eficiencia, equidad. Doctora Luz, aló.
Doctora Luz. Pero voy a silenciar a... Gracias. Para Cartagena y me la aló. apuntaba y cada vez que me decía, Aló. Luz, y yo, ay no, mijo, me dice, Perdón un momento, es que no puedo oír, alguien está hablando. y yo, Gracias. fíjate, Aló. años después, aquí. Aló. Doctora, silencia toda la mesa para que usted active nuevamente su micrófono, por favor. Gracias, gracias. Entonces, temas muy relevantes son la eficiencia, la equidad, la sostenibilidad de la financiación de este tipo de medicamentos. La siguiente, por favor. Aló. La siguiente. Y hay un artículo pues bastante interesante que pone muy de presente las principales dificultades para evaluar tecnologías en enfermedades huérfanas. Primero, no hay tanta gente especializada, como ya lo mencionan, como también lo menciona el doctor Germán en su libro. Puede que la gente tenga el título, pero no tiene experiencia con esa patología. Hay pocos conocimientos y la divulgación es limitada y el intercambio por lo mismo también. Muchos de estos intercambios son de alguna forma auspiciados por las industrias, que son las productoras de estos tipos de medicamentos. Hay disparidades geográficas muy grandes para la atención de estos pacientes. Luego, por esto es tan importante la generación de redes reales y que funcionen las rutas muy claramente con este tipo de pacientes. Muchas veces no se conoce muy bien la efectividad y seguridad clara de estos medicamentos en enfermedades raras. El diagnóstico es complejo, muchas veces pasan años hasta que una persona pueda ser diagnosticada efectivamente con la enfermedad, luego toca tener mucha claridad en este tema. Los diagnósticos por lo mismo son muchas veces tardíos, hay alternativas de tratamiento única o no hay ninguna. Los registros estadísticos son raros, requieren tiempo, dinero, esfuerzo, y no todo el mundo y no todos los países están dispuestos a hacerlos. Afortunadamente en Colombia pues se ha hecho este censo y se sigue tratando de visibilizar el tema y seguir avanzando con la mesa. Se necesitan programas específicos de protección de medicamentos huérfanos. Muchas veces las evaluaciones económicas son difíciles y son raras y no son totalmente de nuestros medios, entonces la literatura no se consigue tan fácil. Los análisis de equidad son difíciles. Si uno lo hiciera por el eje de costo-efectividad, definitivamente pues ningún medicamento huérfano se evaluaría, ningún medicamento huérfano se autorizaría. Luego se requieren metodologías diferentes, acuerdos diferentes para poder cubrir este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. De alguna forma, este camino no es un camino fácil, tiene pues relación de costo-efectividad y cuando uno mira con la práctica habitual, esto definitivamente no da. Entonces, aunque, y es muy claro, los medicamentos huérfanos, el costo sea muy alto, no se puede olvidar que muchas veces es la única posibilidad de vida de la gente y son enfermedades dolorosas porque la gente ve cómo se va deteriorando con el tiempo y el diagnóstico de pronto con alguien que lo hubiera sabido hacer hubiera sido muy rápido, pero como pasan tiempos en que no se puede hacer el diagnóstico, la gente se deteriora y muchas veces van a recibir tratamientos cuando ya no hay mucho que hacer y definitivamente se constituye un problema de salud pública. En la medida que los sistemas de salud tienen más recursos, los diagnósticos son más fáciles, las redes funcionan mejor, el acceso a los medicamentos es mucho más fácil, entonces también involucran temas como estudios genéticos, como mirar geográficamente los tamizajes neonatales y otro tipo de accesos y alcances que se han hecho diferentes en este tema. En cuanto a temas de evaluación de tecnologías en salud, definitivamente los procesos de la transparencia, involucrar a todos los actores relevantes, poder apelar diferentes decisiones, mirar claramente cómo se establecen las prioridades, que esto sea una discusión social y que haya un vínculo muy claro entre la evaluación y las tomas de decisiones es algo que es deseable y que se debe venir en el país. La siguiente, que yo creo que ya voy acabando. Desarrollos recientes en países de la región, pues ya no tan reciente el de Uruguay, que tienen un Fondo Nacional de Recursos, ellos hacen compras centralizadas y gestiones diferentes, negociaciones grandes con las diferentes farmacéuticas, y la ley Ricarte Soto en Chile, que tiene un desarrollo más reciente que involucra patologías de alto costo, y entre ellas, pues algunas de las huérfanas. La política de transparencia, esto tiene que ser legítimo, tiene que ser transparente y tiene que tener involucramiento de todas las partes interesadas. La siguiente. La siguiente, por favor. Creo que me queda una o dos. Eso. Entonces,
las decisiones colectivas son decisiones que no solamente afectan el ámbito individual, sino que también tienen impacto en la vida de los demás. Está la cuidadora, está el señor que tiene que mirar con el gasto del bolsillo, hay una cantidad de cosas y por eso es tan importante que seamos transparentes y legítimos en esto, que requieren condiciones para poder participar de una forma adecuada, transparente y legítima. La siguiente. Y por eso los roles son diferentes. Los expertos clínicos, el paciente cuidador, los prestadores aseguradores y los tomadores de decisión como el Ministerio de Salud. La siguiente. Decir que para hacer esto no trabajamos en este momento en institutos solos, estamos trabajando en red con muchas instituciones. Recientemente pues firmamos y hemos estado en contacto permanente con el NICE. El día de ayer completamos un entrenamiento con el Latin American Policy Forum del HTAI acerca de temas de priorización y las enfermedades huérfanas. Todo el tiempo están presentes. O sea, es una realidad que el alto costo pasa por ahí, pero que no se puede abordar de la misma forma que el resto de enfermedades. La siguiente, porque creo que ya voy acabando. Decir, pues, por último, pues que este es un tema que en el instituto tiene todo nuestro interés. Hemos trabajado en el tema, estamos trabajando con pacientes y en la medida que podamos apoyar a la mesa, al censo y demás, estamos totalmente pues, dispuestos y muy interesados en poder participar y colaborar en el tratamiento de este tipo de enfermedades y poder hacer las mejores decisiones y poder pues, contribuir con esto en el sistema y al órgano rector como es el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Doctora Adriana, muchas gracias. De manera anticipada nos había comentado que nos podía acompañar hasta las 11:20. Quisiera aprovechar antes de que se nos vaya para adelantar una pregunta que teníamos en el marco del conversatorio y es, ¿cuáles son los principales retos que afronta el IETS para evaluar tecnologías sanitarias en enfermedades raras o huérfanas? En algunos momentos de los retos especiales, una cosa obvia a veces son pues, los temas de financiamiento, si no queda priorizada dentro de los estudios que se hagan durante el año con tanto la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas o como medicamentos, pues no tenemos forma de hacerlo, porque prácticamente todo lo que hacemos en el instituto está por contrato. Lo otro, a veces son tiempos muy cortos. Lo otro es que la participación en este país no es algo tan difundido, entonces siguen viniendo y tenemos que hacer un gran trabajo para involucrar a pacientes, actores médicos. Muchas veces las sociedades científicas delegan médicos que en teoría tienen experticia, pero van y nos dicen, pero si yo he visto uno o dos, entonces realmente los centros de referencia no son tan fáciles, sin embargo, pues se tienen que seguir creando, porque a veces el más experto puede tener un par de casos en esa patología. Entonces, es un poco pues todo lo que mencioné antes, desde la financiación hasta encontrar los expertos, hasta encontrar la información, pero como les digo, afortunadamente estamos trabajando en red y no solamente red en el país, sino fuera del país que nos puede ayudar y aportándonos, que es un poco lo que han hecho y cómo han abordado este tipo de problemas complejos para dar soluciones al país. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Gracias por su tiempo, por la explicación, muy amplio. Tenemos seguramente muchas preguntas, pero pues respetaremos su tiempo también y el compromiso que tiene ahora. Es que tengo algo a las 11:30 y me toca mirar que todo funcione bien. Muchas gracias por la invitación, doctor Germán, doctora Marixa y grupo del ministerio. Que tengan un buen día. Muy amables. Gracias, doctora. Gracias. Mil gracias. Bueno, entonces ahora damos apertura al conversatorio Panorama General de Enfermedades Huérfanas en el país. Quisiera darle la palabra a Óscar para que iniciemos el conversatorio. Gracias, Marixa. Doctor Germán, doctora Nubia, sabemos que la ley 1392 tiene reglamentada la atención de las enfermedades huérfanas. Hay avances en la atención integral de pacientes y, por supuesto, también sabemos que persisten barreras en oportunidades del acceso a los servicios, en entrega de medicamentos. ¿Qué se está haciendo desde los diferentes actores para facilitar la atención integral, especialmente de la población más vulnerable? Doctor Germán, doctora Nubia, ¿quién nos quiere? Doctora Nubia.
Bueno, creo que este es un trabajo que ha exigido claramente un diálogo permanente. Hay distintos desarrollos, digamos, distintas iniciativas de diferentes niveles para mejorar la atención integral, particularmente de las poblaciones más vulnerables. Hay temas de altísimo interés, por ejemplo, que el registro sea oportuno para que la prescripción de los medicamentos sea factible. Ese es como uno de los focos de atención más vigentes y en el cual estamos trabajando junto con el Instituto Nacional de Salud para, digamos, llevarlo a cabo y que esto en la práctica redunde en un acceso efectivo a las distintas tecnologías. Hay un interés constante de la sociedad civil en visibilizar este tema. De hecho, han trabajado muy fuerte este año en hacer un balance de cómo ha sido la implementación de las acciones de la ley 1382, cuáles son las lecciones aprendidas, qué retos tenemos por delante. Ya varios de estos retos, tal vez los más importantes, fueron mencionados por el doctor Escobar, y ahí es desde donde se concentran, digamos, los esfuerzos más importantes. Como mencionábamos, también se está actualizando el listado. Esto redunda también en un acceso más oportuno de personas con enfermedades que tal vez hace 2 años no se consideraron en su momento huérfanas, pero que ahora, por sus prevalencias y por otros criterios, se considera que sí lo son, y al ingresar en este listado pues tienen este manejo especial. Yo creo que el reto más, bueno, tenemos varios, se han mencionado, pero distintos, pero yo creo que hay dos como muy sentidos. Uno, el relacionado con el financiamiento, con el flujo de recursos que sea suficiente eh, para abordar las características particulares de estas enfermedades. Y dos, lo sociosanitario, que tiene una complejidad enorme porque allí tenemos un vacío muy importante como país, relacionado también con una financiación solvente y constante para apoyar en las necesidades sociales a las personas con enfermedades huérfanas y sus familias. Todo lo que no puede estar a cargo del sistema de salud y que también lo afrontan las personas con cáncer, las personas con trastorno mental crónico, personas con VIH. O sea, hay digamos que en el país tenemos una necesidad sociosanitaria que aún requiere, digamos, desarrollos de política, desarrollos legislativos, desarrollos financieros para ser posibles. Hay otro tema asociado que es muy importante y frente a ese hago la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias existen para el fortalecimiento de capacidades y para el apoyo psicosocial a las y los cuidadores? Yo creo que este es uno de los retos también más importantes que tenemos. Creo que el país tiene todavía que recorrer una senda tanto regulatoria como técnica, y como lo dijo la doctora Nubia en la respuesta anterior, todo esto de la mano de una suficiencia de recursos y encontrar además afinar mejor una fuente de financiación. Nosotros tenemos algún avance más en el campo de discapacidad, pero llevarlo a un grupo de riesgo específico, puede ser huérfanos, puede ser cáncer, puede ser otro grupo, que requieran de un acompañamiento, no ha sido tan fácil, sumado a que aquí sí creo que debe haber concurrencia de otros sectores y entra de manera importante la transectorialidad. Entonces ahí pues estamos hablando de varios aspectos que logren aglutinar, aspectos tanto jurídicos como técnicos que logren aglutinar en una sola cadena de valor con unos recursos suficientes, un acompañamiento más allá de lo sanitario a los pacientes con enfermedades huérfanas en este caso. Gracias, doctor Germán. Doctora Nubia. Perdóname, no, solamente quería añadir en lo psicosocial puntualmente y ya en el ámbito del cuidado de la salud mental y de evitar la sobrecarga también emocional de los cuidadores. Este ha sido un punto que ha salido también en los distintos foros y mesas,
y allí nos ha permitido como hacer, colocar en estos espacios de discusión la complementariedad de las políticas, es decir, de estas que estamos desarrollando para enfermedades huérfanas, pero también las que el país viene avanzando en temas de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, y todas estas estrategias que se denominan de baja intensidad, que están prestas para ayudar a las personas allí donde viven, donde trabajan, donde estudian, donde se despliega la vida comunitaria, como todo el tema de primeros auxilios psicológicos, de intervención en crisis, de información de acceso a servicios sociales y de salud. Y allí hemos podido conversar con los representantes de las personas y de sus familias, de las personas con enfermedades huérfanas, acerca de las líneas de atención, por ejemplo, que son recursos que están a la mano y que permiten apoyar en lo emocional a quienes, digamos, afrontan este reto cotidiano de transitar por una enfermedad huérfana. Gracias, doctora Nubia. Y en la misma línea, si soy paciente de una enfermedad huérfana o soy familiar o cuidador de una enfermedad huérfana y en la realidad no tengo acceso a los servicios de salud y a las tecnologías en salud porque no me autorizan el procedimiento o el medicamento, ¿qué debo hacer? ¿A dónde puedo acudir? ¿Cuál debería ser la ruta ideal para poder acceder a esos servicios y esas tecnologías? Indiscutiblemente, cuando hay una falla en el servicio, el garante de esa falla del servicio es la Superintendencia Nacional de Salud. Dicho lo anterior, la Superintendencia, con el acompañamiento de este ministerio, ha desarrollado unos canales prioritarios para los pacientes con enfermedades huérfanas. Recordemos que la Superintendencia tiene el grupo SIS, que es el grupo, digamos, prioritario, y dentro de ese grupo prioriza todavía más a los pacientes con enfermedades huérfanas, y han hecho un esfuerzo enorme en los últimos años para lograr mantener esos canales. Creo que ha habido, si bien es cierto, son situaciones que se siguen presentando, ha habido de todas maneras un mejoramiento importante, sobre todo en el acompañamiento de la superintendencia y en la resolución de estos casos. Yo no sé si la doctora Nubia quiera complementar. No, solo reforzar diciendo que la superintendencia ha tenido un papel muy activo en todas las discusiones que se han adelantado alrededor de este tema, en discusiones en los medios de comunicación, en discusiones en mesas internas donde han participado los usuarios, y realmente allí hay ya un mecanismo, digamos, definido para hacer seguimiento, y también la superintendencia tiene como un consolidado de todo el resultado de su gestión alrededor de la garantía del acceso a los servicios de salud en estas personas, en las personas con enfermedades huérfanas. Gracias. Otra pregunta es la que tiene que ver con cuál es el rol y qué participación tienen las asociaciones de pacientes de enfermedades huérfanas y las sociedades científicas en la formulación, implementación y evaluación de política pública. Es una pregunta muy, muy importante, y creo que la traté de abordar de alguna manera volviendo al libro, en ese capítulo de lo que llamé lo que no está narrado, lo que no está en las leyes. Y por eso hemos sido enfáticos, y del lado de la doctora Nubia hemos sido enfáticos en fortalecer esos espacios de diálogo donde socializamos, pero también recibimos retroalimentación de primera mano sobre la política pública, sobre los instrumentos reglamentarios de la política pública. Y hemos tenido discusiones difíciles, tensas, pero también sobre la base de un objetivo común que todos compartimos, y es lograr ese acceso efectivo y esa garantía del derecho fundamental. Y ahí ya tenemos una base sólida de diálogo. Y creo que en estos años la Mesa de Enfermedades Huérfanas ha tenido, por decirlo, etapas y puntos donde las conversaciones han fluido mejor que otros, pero hemos logrado mantener ese espacio a lo largo de los años.
es un espacio que de alguna manera ha logrado consolidarse a sí mismo, y nuestro propósito este año es poderlo reglamentar, que quede completamente institucionalizado a partir de esa reglamentación, sin perjuicio de otros espacios en donde, volviendo a la pregunta, es muy importante, y lo ha sido a lo largo de todos estos 10 años, por ejemplo, de reglamentación de la ley de enfermedades huérfanas, es muy importante y ha sido muy importante la participación de las asociaciones de pacientes, de la sociedad civil, como lo ha dicho la doctora Nubia también, para alimentar esta política pública, para hacerla mejor, precisamente por la complejidad de la misma. Tiene muchas, como lo he dicho reiteradamente, aristas, visiones, perspectivas. Por eso necesitamos de esa participación para hacerla cada día mejor, y así ha sido, y yo espero y confío que así siga siendo en los próximos años. Yo quisiera destacar adicionalmente que uno observa que después de la mesa ha funcionado alrededor de 9 años, con, digamos, unas dinámicas fluctuantes, pero siempre en pro de mantener vivo el interés y esta agenda de política pública en enfermedades huérfanas. Y digamos que uno nota en este punto donde ellos han sido interlocutores constantes, donde, digamos, siempre manifiestan su opinión, su preocupación, sus alternativas. Lo que uno nota es una gran cualificación de la sociedad civil. Realmente hay expertos con enorme criterio, muy estudiosos además de los temas de política pública, de atención integral, de acceso a la atención, conocedores del sistema de salud, pero además conocedores muy bien de la experiencia subjetiva de las personas con enfermedades huérfanas y sus familias. Entonces realmente sus aportes tienen una alta calidad técnica también. Es decir, son una voz ciudadana, pero que ha venido cualificándose enormemente y que trabaja muy de la mano también con los expertos académicos y con los clínicos, pues ellos finalmente tienen, pues allí está esto que se juega en el rol de profesional de la salud y persona que es atendida, donde además transitan conjuntamente un camino largo y con muchas incertidumbres, con, digamos, distintos niveles de complejidad, con retos cotidianos. Entonces, lo que se observa es una enorme cualificación, pero también una enorme capacidad de diálogo entre las sociedades científicas y las asociaciones de personas y sus familias, siempre muy activos en todos los procesos. Ellos siempre están ahí muy al tanto y son dinamizadores constantes de los desarrollos de política pública. Gracias, doctora Nubia. Estamos recibiendo varias preguntas por el chat, entonces quisiéramos abrir el espacio para que nuestros invitados pues, puedan participar directamente. El señor Álvaro Portonoy López tiene una pregunta. Nos levanta la mano Luis Alberto Sánchez Beltrán. Le doy la palabra a Julio Alberto, Sánchez Beltrán, y a continuación me gustaría pues, que el señor Álvaro Portonoy presentara sus preguntas. Bienvenido, Julio. Julio, tiene la palabra. ¿Puede abrir el micrófono? Sí, muy buenos días. Un gusto saludarles. Gracias, Maritza. Un saludo para todos, especialmente para Germán. Felicitaciones por esta magnífica obra. Y una felicitación también a este espacio de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales. De las magníficas exposiciones y del libro, que yo no soy ni experto en el tema, ni he leído el libro a profundidad, pero hay un tema que lo mencionaron, que es el tema ético, frente a las decisiones de política pública y la atención a enfermedades huérfanas. Entonces, me valgo del recurso del libro en la página 74, donde Germán dice que el reto que tiene el país, al igual que muchos otros, es encontrar un balance entre ellas, es decir, las necesidades y ajustar sus presupuestos para garantizar la atención integral de dichos pacientes.
pero el éxito de lograrlo dependerá de la unión de fuerzas de los múltiples actores que están involucrados, etc. Entonces, allí yo no sé si ha habido ya, y anunció Germán una segunda edición, unas perspectivas para avanzar en esta que es una discusión eterna de para la sociedad, para el sostenimiento, la sostenibilidad del sistema, cuáles son las alternativas y cómo se manejan los intereses, las presiones de los grupos de interés para costear las tecnologías en salud y la afectación, incluido lo que Germán ha insistido, y el enfoque, el apoyo transectorial, para insistir en cómo se garantiza que se dé atención integral también a la afectación familiar, cuando una persona de una familia tiene una persona afectada por enfermedades huérfanas, pues se afecta a toda la familia. Así que esas dos reflexiones, no sé si Germán y Nubia tienen alguna perspectiva al respecto para el desarrollo del sistema de salud de Colombia. Julio, muchas gracias por tus felicitaciones. Es un placer saludarte. Estamos en mora de hablar, que hemos estado varios días sin poder hacerlo por la agenda y las dificultades de agenda. Entonces, quiero referirme a 3 elementos y la pregunta es súper pertinente y de pronto ampliar un poco lo que dice esa línea del libro. Entonces, lo primero es que efectivamente está priorizado en la agenda del ministro y en la agenda del viceministerio, en este caso de Protección Social, con nuestra señora viceministra, quien ha venido participando cada vez más en espacios de discusión con los actores involucrados en enfermedades huérfanas. Así las cosas, y lo hemos dicho en distintos espacios, aquí hay un tema estructural del sistema de salud que tiene que ver con el financiamiento del propio sistema, con un capítulo o con una dimensión de enfermedades huérfanas. Y recordemos que, lo ha dicho el ministro y la viceministra, propósito y estratégico de esta administración, ojalá lleguemos a buen puerto, es lograr una unificación completa de los paquetes de beneficios, de los planes de beneficios, lo que tendrá que desarrollar por defecto una serie de instrumentos que permitan, yo no hablo de contención, sino más bien la modulación del gasto. ¿Qué significa eso? Significa la potenciación de instrumentos que han venido consolidándose como la negociación y compra centralizada. Significa la consolidación del instrumento de evaluación de valor terapéutico y por eso la conferencia de la doctora Roballo fue fundamental para mostrarnos que esa evaluación de valor terapéutico, esa consideración de valor terapéutico en enfermedades huérfanas tiene especificaciones distintas, tiene particularidades distintas. Instrumentos como también un poco el desarrollo, aquí sí el país tiene todavía mucho por recorrer, el desarrollo de formas de relacionamiento entre el asegurador y el prestador y los pacientes donde se pudiera eventualmente compartir el riesgo y también formas innovadoras de financiación para traer recursos frescos, no necesariamente vía nuevos impuestos, no necesariamente. Por ejemplo, hay experiencias de otros sectores como el sector trabajo que a mí me parecen muy interesantes, donde desarrollan bonos de impacto de desarrollo. Eso ha sido relevante en ese sector, ha sido exitoso en ese sector y estamos empezando a pensarnos ese tipo de alternativas para traer recursos frescos, para apalancar recursos de un tercer pagador como es el gobierno y que permitirían, como lo digo yo, modular el gasto y así tener ese balance del que habla el libro entre la presión tecnológica, la innovación, los aspectos bioéticos respecto a esa innovación y la garantía del derecho a la salud, a su vez sobre la premisa de poder tener un sistema de salud financieramente sostenible, porque al romperse esa premisa de tener un sistema de salud financieramente sostenible, pues terminamos fallando en todo lo otro
y por eso se presentan barreras, en parte por eso, se presentan barreras de acceso de facto. Y finalmente quería mencionar que aquí, nuevamente, y no considero inapropiado ser reiterativo, nuevamente es importante el abordaje transectorial. Por eso esa frase habla, gracias, habla de la concurrencia de distintos actores, la armonización de distintos actores, porque el sistema sanitario, sobre todo en nuestros pacientes con enfermedades huérfanas, es altamente insuficiente para resolver las necesidades que tiene. Entonces tienen necesidades que requieren del acompañamiento de otros sectores para que los pacientes tengan efectivamente una vida en condiciones de dignidad. Por supuesto que es importantísimo, fundamental el acceso sanitario, pero también es importante el acompañamiento en lo social para la vinculación laboral, para la vinculación educativa, para, ¿por qué no la vinculación a algo que se habla muy poco, de hecho, como la cultura, como forma también de apropiación y sensibilización sobre el tema? Y de eso no hemos hablado mucho. Y eso requiere recursos. Y eso requiere concurrencia de recursos también. Muchas gracias, doctor Germán. Julio, no sé si quisiera agregar algo o con esto estuvimos. No, quizá solamente, Germán, yo decía la insistencia, la reiteración que nunca será suficiente con el tema transectorial en el apoyo a las familias con pacientes con enfermedades huérfanas, que me parece lo más complejo y todavía en tratándose de sociedades apartadas, como el caso en La Guajira, estoy pensando en las comunidades étnicas, rurales, dispersas, etcétera. Ese tema me parece que es sumamente importante contemplarlo en tu segunda versión y en el sistema. Muchas gracias. Le doy la palabra a Francisco Corzo. Le agradezco presentarse y contarnos de dónde nos acompaña. Listo. Muy buenos días. De verdad es un placer agradecer por este espacio tan interesante sobre las enfermedades huérfanas. Mi nombre es Luis Francisco Corzo, como lo evidencian ahí en el chat. Soy persona de apoyo de la Secretaría de Salud del componente de discapacidad de la Oficina de Promoción Social de la Gobernación de Santander. Mi pregunta es la siguiente. El doctor Germán hablaba sobre la Ley 1392, que establece los lineamientos y criterios para la atención primaria en salud de las personas con enfermedades huérfanas. Él decía que esa ley ya tiene 10 años. Mi pregunta es, doctor, ¿usted considera que esa ley hay que modificarla, derogarla, cuál sería el paso a seguir con esa norma? ¿Y qué ocurre con la circular 011 del 2016, que también establece atención a las personas con enfermedades huérfanas? Muchas gracias. Gracias, Francisco. Dos aspectos. Yo considero que la ley de enfermedades huérfanas ha sido definitiva, ha sido una ganancia social de este país y que hay que preservar esa ganancia social. No quiero dar el mensaje de ni siquiera de lo relevante, de no reconocer lo relevante que ha sido la ley 1392. Dicho lo anterior, como lo dijo Francisco, la ley tiene 10 años. En ese orden de ideas, creo que el país debe preguntarse, no el gobierno solamente, el país debe preguntarse qué hoja de ruta quiere para nuestros próximos 10 años, qué hoja de ruta quiere para nuestros próximos 5 años, ¿por qué no? ¿Qué hoja de ruta queremos para los próximos 15, 20 años? Si la respuesta a esa pregunta es que tengamos que darle un alcance a la ley, bienvenido. Si la respuesta a esa pregunta es que todavía tenemos espacio reglamentario dentro de la misma ley, también es una posibilidad. En lo que concierne a gobierno nacional, nosotros nos estamos haciendo esa pregunta y por eso, lo dijo la doctora Nubia y lo explicó muy bien además, hemos querido trabajar en un instrumento llamado Plan Nacional, un instrumento que nos dé
una hoja de ruta más clara que nos permita, tanto a nivel nacional como a los territorios, tener un derrotero más concreto y una serie de metas volantes y unas metas grandes que nos permitan avanzar de acuerdo a las líneas de acción que estamos definiendo. Y me parece muy importante, porque no lo mencioné y no lo hemos mencionado, aunque está de pronto en el libro en algún punto, muy importante lo que menciona de la circular 011 de la Superintendencia Nacional de Salud. Ese es otro hito muy importante que ha permitido tener son 10 mandatos, 10 instrucciones que han permitido a algunos aseguradores, por ejemplo, conformar programas en torno a las enfermedades huérfanas. Creo que no se puede dejar de lado y creo que es importante retomarlo en toda la agenda que estamos estructurando para estos próximos años, y así será, y bienvenido el comentario para retomar esa circular 011 que es muy importante. Gracias, doctor Germán. Les recordamos a todos registrarse en el enlace de asistencia. A ese enlace y a los correos electrónicos que registren allí, les estaremos haciendo llegar las presentaciones y la información, memorias de esta sesión. Le doy la palabra al señor Álvaro Portonoy, que nos compartió dos preguntas en el chat. Álvaro, bienvenido. Muy amable. Muy buenos días para todos en el chat. ¿Qué te comento? Mi nombre es Álvaro José Pornoy López, soy médico. Soy el encargado de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos de la Secretaría de Salud Departamental de Sucre. Me invitaron a esto. Conocimiento de enfermedades huérfanas, muy poco. En las regiones se digiere muy lentamente esto de las enfermedades huérfanas. Ustedes lo saben, debería haber una planeación de seguir capacitando. Acá la Sociedad de Pediatría nos ha traído de vez en cuando una profesional que maneja el tema, es una pediatra, y hemos entrado en contacto un poquito con esto. Felicitaciones a los ponentes, excelentes presentaciones, y estoy muy, muy contento y muy agradecido por esta invitación. Pero escuchándolos a todos se llena uno de incertidumbre. Se llena de incertidumbre porque, aunque yo no manejo este tema, sí la parte de enfermedad, entre comillas, comunes. Si hay barreras y lo que está escrito no se cumple en la realidad en esas enfermedades que atañe al resto, a la gran porcentaje de población, ¿cómo será entonces con las enfermedades desatendidas y las enfermedades huérfanas? Preguntaría yo por qué no hay más cupos para los profesionales de salud para que se especialicen. Preguntaría también en qué va la RIA número del grupo 15, que es la RIA de enfermedades huérfanas, en qué va. Y definitivamente la presión social es la que puede con todo esto. Y ha sido con el VIH, yo manejo la parte del VIH y la presión social es fundamental para obtener resultados. Están bien lo de las leyes, muy bonitas, son unos poemas, pero el no diagnóstico oportuno es una falla de un Estado de Derecho. O sea, y nosotros en las regiones, por ejemplo, deberíamos tener ya, tomé atenta nota del doctor Germán Escobar, excelente doctor Germán Escobar, felicitaciones por plasmar sus experiencias. Entonces uno se da cuenta que acá en la provincia no hay focos para que uno capte oportunamente, haga su diagnóstico y esta enfermedad y estas personas paren un poco de sufrir. Entonces, la pregunta sería, ¿el ministerio está haciendo algo para especializar porque el acceso a la especialización en Colombia es difícil? Y segundo, ¿qué hay de RIA? ¿Qué hay de País, Maite y RIA en el módulo 15, que es el de enfermedades huérfanas? Muy agradecido, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Álvaro. Doctor. Yo puedo responder, pero también me gustaría que participara la doctora Nubia, que además ha estado acompañándonos y en las últimas respuestas no ha concurrido. Entonces voy a dar una respuesta general y la doctora Nubia puede complementarlo. Respecto a los profesionales, es cierto,
es una necesidad que los profesionales de la salud, no solamente los médicos, tengan esto en el panorama, tengan esto para poder hacer una sospecha diagnóstica rápida y oportuna o más rápida y oportuna. Uno de los problemas fundamentales es que no hay mucha evidencia científica, no está toda la gran cantidad de evidencia que sí existe para diabetes, para hipertensión, incluso para cáncer. Entonces, esto siempre, por lo menos por ahora, será un reto de conocimiento, de gestión del conocimiento. Pero habíamos visto que una de las líneas, por ejemplo, del plan que estamos estructurando es esa, es gestión del conocimiento. Y justamente esta semana estábamos hablando con el grupo, con la doctora Nubia, hay unas iniciativas que han nacido en parte por el sector privado, pero que pueden ser útiles para sensibilizar y para apoyar la formación continua de los profesionales de la salud en esa sospecha diagnóstica, y vamos a trabajar en eso y ya tenemos agendada una reunión para trabajar para explorar esa posibilidad de acompañamiento en este caso a la política pública, como lo dice muy bien Francisco. Una cosa es lo que está en las leyes, que a veces son muy bonitas, y otra cosa es poderlo llevar al territorio, y estamos en eso y está en la agenda. Ya se hizo. Quiero decir, hace un par de años, 2 o 3 años, nosotros tuvimos ya brevemente un ejercicio con una universidad aquí en Bogotá, donde se hizo de manera gratuita en ese momento un curso de formación a profesionales de la salud. Lo que queremos ahora es poder acompañar de nuevo ese ejercicio. Segundo, sobre el territorio. En el libro también se plantea la posibilidad de crear unas mesas, o la necesidad de crear unas mesas de huérfanas en los territorios, que además se articulen con la mesa nacional. Este ejercicio de la mesa de enfermedades huérfanas ha sido maravilloso para el país, para la política pública, para el diálogo. Hay unos territorios que lo han hecho. Está la mesa de huérfanas del Valle del Cauca, de Cali, de Antioquia, de Bogotá. Por supuesto, son las ciudades de los departamentos más grandes. Yo creo que tenemos una oportunidad de poder conformar otras mesas en los territorios que estén mejor articuladas con el orden nacional. Y le daría paso a la doctora Nubia para que hablemos un poquito de las RIAs y si quiere complementar mi intervención. Muchas gracias, doctor Germán. Respecto un poco a la formación del talento humano, aparte de la necesidad de fortalecer la atención primaria en enfermedades huérfanas, porque pues sabemos que requieren atención especializada, pero el diagnóstico temprano realmente depende de los profesionales no especializados, y allí digamos que ya se están forjando iniciativas en ese sentido. Es muy importante también el trabajo que desde el Ministerio hacemos en asistencia técnica con las direcciones territoriales de salud, por ejemplo, la de Sucre, y hemos adelantado, digamos, un cronograma que se realizó sobre todo a finales de 2019, primer semestre de 2020, para fortalecer algunos aspectos específicos, por ejemplo, el registro, la consulta del Registro Nacional de Personas con Enfermedades Huérfanas. Cuestiones de este tipo que además han permitido ir nutriendo las líneas estratégicas del plan, pero digamos para tenerlo en el radar, y que este es otro foco de desarrollo de capacidades muy importante que también está siempre en perspectiva. Respecto a la ruta integral de atención en salud, esta es una ruta sui generis, digamos, por las características mismas de las enfermedades huérfanas y porque no es una enfermedad, digamos, son 2.190 hasta el momento, y seguramente a final de año tendremos más de 2.250 enfermedades que no comparten lo que la política integral de atención en salud ha definido para un grupo de riesgo, que es, por ejemplo, tener factores de riesgo similares o tener una historia natural de la enfermedad similar. En este caso no es así, pero sí que comparten el último criterio, que son mecanismos de atención y de gestión individual del riesgo similares. Y aquí sí esto ocurre de manera muy patente. Entonces la ruta integral de atención en salud la hemos definido como un hito para el siguiente año, también dando la posibilidad a poder consolidar este plan nacional, este instrumento que nos dará las orientaciones claves y que nos permitirá discriminar cuáles son los elementos esenciales que esa ruta integral de atención en salud tendrá
que además ya conocemos por la resolución 3202, que tiene una metodología específica muy anclada en la evidencia, y que en este caso la evidencia será estará más ligada a los modelos y mecanismos de gestión de caso que a los protocolos y guías de práctica clínica para enfermedades huérfanas, ya que tienen un número muy importante, aunque sabemos que en el país hay unas patologías más frecuentes, que fue lo que comentamos hoy. Entonces, ese será el tránsito que haremos con la Ruta Integral de Atención en Salud, que además se seguirá nutriendo ya de la experiencia que vamos recabando con la implementación de la Ruta Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud, que nos ha permitido tener muchísimas lecciones aprendidas de implementación que estamos recogiendo en rutas de riesgo, para el caso la de enfermedades huérfanas. Doctora Nubia, muchas gracias. Doctor Germán, muchas gracias. Vamos ya cerrando el conversatorio. Le cedo la palabra a Óscar para que hagamos conclusiones, y a todos nuestros invitados y asistentes, muchas gracias por su participación y preguntas. Óscar. Gracias, Marixa. El tema no concluye aquí. El tema hace parte de un deber ser, y por lo tanto hay un largo camino que recorrer, en el cual pues somos muchos los actores de la sociedad e institucionales que estamos y debemos estar involucrados. Respecto del evento, para cerrar, quiero decir que primero hemos tenido un importante conversatorio. Hemos abordado un tema neurálgico que tiene que ver con la vida, con el derecho a la vida, con el derecho a la no discriminación, con el derecho fundamental a la salud. En ese sentido, ha habido una socialización de conocimiento muy importante y un ejercicio de sensibilización en las exposiciones del doctor Germán, de la doctora Nubia, de la doctora Adriana, frente a un tema que hace confluir muchos aspectos de lo sectorial, de lo intersectorial, pero también de la construcción de sociedad incluyente. En segundo lugar, en lo presentado nos encontramos con que hay avances, pero también hay un horizonte de retos de mediano y de largo plazo. Como señalaba la doctora Nubia, hay que construir esa ruta y materializar esa ruta de atención integral. Hay que habilitar centros, hay que fortalecer ese sistema de información. Pero también, como lo decía el doctor Germán, esos retos implican un abordaje de tipo holístico, ligado a los determinantes sociales de la salud, con complementariedad de las políticas públicas, porque aquí se involucran muchos aspectos que van más allá de los que tienen que ver con las obligaciones del sector salud, con muchos otros sectores. Pero esto también implica participación, y decía el doctor Germán en algún momento, con construcción de una cultura. Y yo diría que de manera agregada, que con construcción de una cultura desde una perspectiva antropológica, lo que implica formas de ver, de comprender, de actuar, y todo esto como sociedad. Finalmente,
En nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Oficina Asesora de Planeación y de Estudios Sectoriales y del Grupo de Evaluación de Políticas de Estudios y de Evaluación de Políticas Públicas, un agradecimiento a los expositores y a todos los y las participantes. Un buen día para todos, para todas. Muchas gracias, Oscar. Quisiera, para cerrar, darle la palabra al doctor Germán y a la doctora Nubia, pues también para que nos den su percepción frente a este espacio que desarrollamos el día de hoy. Mil gracias. Muchísimas gracias. El agradecimiento es mío por este espacio. A los que se conectaron, como lo dijo Oscar, el tema pues está lejos de concluir acá. Y yo quisiera despedirme con un mensaje que también hace parte del libro, y esto es una construcción de muchas personas. Este libro lo terminé escribiendo yo, pero es un libro que nace de la experiencia, del esfuerzo, de la concurrencia de muchas personas, muchos pacientes, familias de pacientes, cuidadores, sociedad civil, asociaciones de pacientes, funcionarios y funcionarias públicas dedicadas a esto. Y el reconocimiento también tiene que ir para ellos. Espero que logremos, como lo he dicho en esta conferencia, como país, como sociedad, ir resolviendo estos retos. Son difíciles y, como lo dice el libro en su introducción, tal vez a retos tan mayúsculos, tan significativos, acciones igualmente innovadoras, significativas y mayúsculas, y no podemos ser inferiores a este reto, y sé que no lo vamos a hacer como sociedad. Muchas gracias de nuevo por el espacio y felicitaciones al grupo de estudios sectoriales y a la Oficina de Planeación por este espacio de tan alto nivel. Gracias, doctor Germán. Doctora Nubia. Bueno, también agradecer este espacio, el interés de la Oficina de Estudios Sectoriales, porque esta es una temática que requiere del concurso de muchas dependencias del ministerio, y que una oficina articuladora como la Oficina de Planeación lo tenga en su radar y conozca los avances y retos que tenemos en política pública es una ganancia muy importante. Este es un tema que nos reta como país, que nos reta como sistema de salud, pero también como Estado, y que nos reta a nosotros como técnicos. Es realmente un escenario de aprendizaje constante para el equipo de la Dirección de Promoción y Prevención, así lo ha sido. Tenemos este tema desde inicios del 2019 y ha sido realmente un recorrido de muchísimo aprendizaje, de estar en contacto directo con temas que usualmente no son tan cercanos a nosotros, como los ya más finos y técnicos del financiamiento, de todos los instrumentos relacionados con el abordaje de la discapacidad, del acceso a medicamentos, del registro de información, de MIPRES. Bueno, realmente para nosotros ha sido un escenario de crecimiento muy, muy importante. Y bueno, quisiera cerrar el espacio, digamos, agradeciendo a todas las personas, a los integrantes de la Mesa de Enfermedades Huérfanas, a los compañeros de las distintas dependencias que apoyan permanentemente todo este ejercicio y que nos acompañarán en esta consolidación del plan en el que nos encontramos. Muchas gracias. Gracias, doctora Nubia. Seguramente tendremos más adelante otro espacio para retomar nuevamente estos avances, estos retos que sabemos son enormes para el país, para las sociedades de conocimiento y para los pacientes en general y sus familias también asumir el reto de enfermedades huérfanas y raras. Finalmente, darle las gracias nuevamente a nuestros expositores, al equipo de la Oficina Asesora de Planeación y a todos los asistentes por su compañía. Desde ya, próximamente los estaríamos contactando para invitarlos a un nuevo Diálogos en Salud. Feliz tarde y feliz resto de semana. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias.